Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Liposucción Mental, en donde vamos a estar sacando la basura para retener lo bueno. Y en este día vamos a continuar en el libro de Lucas capítulo 11, en el versículo 14. Yo la estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente y aquí en la descripción te dejo esta versión para que junto conmigo puedas estar leyendo. Y vamos a comenzar. Dice Jesús y el príncipe de los demonios. Se va a poner bueno esto. Dice 14, cierto día Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar. Y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas, pero algunos dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Entonces tú imagínate esta escena. Este hombre que había sido, a causa de este demonio, había sido mudo. Lo empezaron a criticar y los fariseos ya estaban tan desesperados que ya hasta estaban inventando que lo estaba sacando por el poder de Satanás. ¿Para qué? Para desalentar a la gente, para hacer que la gente tuviera temor o miedo y dijeran, ay, no, 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 si hace eso por el poder de Satanás, pues entonces no. Pero aquí hay dos teorías que los estudiosos de la Biblia piensan. Una es que los discípulos o algunos de los fariseos también sacaban o expulsaban demonios y entonces por eso ellos dijeron, no, pues nosotros sí lo hacemos por el poder de Dios y Él lo hace por el poder de Satanás. Y otra era que definitivamente lo habían intentado los fariseos también expulsar demonios y simplemente pues no habían podido. Pero vamos a ver qué dijo el Señor Jesús, porque esto es una acusación realmente grave, ¿no? Terrible. Y dice, Jesús conocía sus pensamientos, como ya sabemos, así que dijo, todo reino dividido por una guerra civil, o sea que se están peleando entre ellos, está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Bueno, cosa que hemos visto, ¿verdad? Muchísimo en estos tiempos y a través de la historia. Así que ustedes dicen que mi poder proviene de Satanás. Pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? O sea, dicen, pues si una ciudad, si un reino está dividido entre ellos mismos, una familia se desintegra, pues ¿qué rayos? ¿Por qué Satanás estaría sacando sus propios demonios? Dice, entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, sí, porque si él estaba sacando demonios por el poder de Satanás, pues entonces sus exorcistas, los que lo habían intentado también de ellos, o los que sí lo habían hecho, pues entonces ¿por quién lo sacaban? Era ilógico, ¿no? O sea, le dice, pues, ¿cómo? Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces cosa muy diferente está sucediendo. Entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Porque la primera opción era que entonces el reino de Satanás estaba dividido, cosa que también era absurda, ¿no? Pero entonces, si yo lo expulso por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Cuando un hombre fuerte está amarrado y protege, digo armado, perdón, cuando un hombre fuerte está armado y protege su palacio, ¿qué pasa? Sus posesiones están seguras, hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence. Le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. Dice, el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Y esto es muy importante porque aquí Jesús estaba mencionando y hablando precisamente de que solo hay dos bandos. En esta guerra espiritual que existe, que aquí precisamente después de estar expulsando un demonio, muy evidentemente se estaba viendo el poder del diablo o Satanás usando a los demonios, solo hay dos, o Satanás o Dios. Y Dios ya venció a Satanás. Jesús al entregar su vida, morir, ir al infierno y resucitar y vencer a la muerte, ya está vencido Satanás y la muerte. Así que solamente hay de dos, o se opone uno a Jesús, o se opone uno a Dios, o se opone uno al reino de Dios y la manifestación de su reino como lo estaban haciendo los fariseos,
o está del lado, o uno está a favor, ¿no? Y si uno se opone, pues está uno del lado del perdedor, del lado de Satanás, como lo que estaban haciendo estos fariseos que se sentían tan perfectos, que se sentían tan cerca de Dios, podemos decir. Estaban precisamente poniéndose del lado perdedor, del lado de Satanás. Y por eso continúa Jesús explicándoles y les dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden, pues ya bien, ¿verdad? Puesta en limpieza. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Y esta explicación, eh, eh, ahora que estaba estudiando, tuvo todo el sentido del mundo, porque aquí Jesús les estaba mencionando cómo a través de toda la historia humana y a través de la historia del pueblo de Israel, cómo a veces llegaba un rey justo, un rey temeroso de Dios, un rey que quería honrar a Dios y obedecer a Dios, y mandaba tirar todos los ídolos, mandaba tirar todos incluso los servicios de sacerdotales que adoraban a otros dioses o ídolos que de repente se empezaban a establecer por un rey anterior y este rey decía, no, yo voy a quitar todo y lo quitaba. Pero moría ese rey y venía otro rey donde pues esa nueva reforma que se hizo, esa limpieza, pues viene otro rey que ahora sí le da rienda suelta a todos las cosas del diablo, así que a la idolatría, a la promiscuidad y a todas estas cosas, y se pone peor la condición de esa ciudad y de ese reino, cosa que en la historia de Israel lo podemos ver una tras otra vez, y así se repite y se repite, y en la humanidad también lo hemos visto. Así que aquí el Señor Jesús les decía, por fuerza humana, por voluntad humana, no se puede. Se viene a poner el estado peor después, cuando alguien trató de hacer una reforma, luego otro viene y destruye todo otra vez. ¿Por qué? Porque esa es la condición humana a lo que estamos expuestos como seres humanos, pero ya no con el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús vino a morir, era el único que lo podía hacer, que no tenía pecado, no tenía maldad, y entregar su vida y pagar el precio de nuestros pecados, de nuestra maldad. Y ahora llenarnos con su Espíritu Santo al nosotros recibir su sacrificio y ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y entre más somos llenos del poder del Espíritu Santo, entre más somos obedientes a la dirección del Espíritu Santo, entonces tenemos esa fortaleza para que las reformas se mantengan en nuestras vidas, ¿no? No que estemos expuestos a como esto está poniendo, que en las propias fuerzas humanas no se puede y hasta puede ser el estado peor después, ¿no? Y en estos casos de tuyo y mío no es así porque somos llenos del poder del Espíritu Santo y nuestra fortaleza, nuestro ánimo, nuestra capacidad de continuar caminando en los caminos justos del Señor y permanecer en esa justicia es solamente por el poder del Espíritu Santo. Así que después de que estaba diciendo esto, ve lo que pasó. Mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó, o sea, una mujer ahí, ¡oh! Y se puso a gritar. Todos conocemos a una señora que tal vez está ahí en una reunión y se pone a hablar, ¿verdad? En medio de la plática. Y dice, que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Y uno podrá decir, ay, ¿qué onda con esa señora? Pero lo que pasa es que, como hemos visto, la importancia de un hombre radicaba en su ascendencia, de quién era hijo. Y la importancia, el valor de una mujer era de qué hijos había tenido, ¿verdad? En qué se habían convertido esos hijos. Entonces, en este caso estaban diciendo una bendición y de que su mamá de Jesús era alguien muy valiosa. Pero ve lo que contesta el Señor Jesús. Jesús respondió, sabiendo esto, ¿no? De que es cómo se consideraba importante un hombre y cómo se consideraba importante a una mujer. Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Así que es más importante para Dios el que escucha su palabra, sus instrucciones, su consejo y lo pone en práctica, que la persona que tenga el abolengo más importante de toda la tierra o la persona que no lo tenga. Esto es más importante porque es trascendental espiritualmente, no se queda en este mundo. Entonces por eso les dijo, ok, ajá, así se manejan ahorita en estos tiempos los valores, pero es más importante obedecer las instrucciones, los consejos, la palabra de Dios y ponerla en práctica.
Ve lo que sigue. Dice la señal de Jonás. Vamos a leer estos 5 versículos más. Dice, al apretujarse la multitud contra Jesús, o sea, estaban apretujándolo, él dijo, esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa. O sea, querían una prueba, ¿no? O sea, más todavía. Pero la única que les daré, o que más bien que le daré, perdón, la única que le daré será la señal de Jonás. Jonás, el profeta Jonás. Sí, sí, el que estuvo en un animal marino durante 3 días. Lo que le sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive, esto que te estoy mencionando, de que Dios lo había enviado. Lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo de que Él fue enviado por Dios. Y precisamente dice, el día del juicio la reina de Saba, aquí dice en otras versiones, dice Saba, se levantará contra esta generación y la condenará. Esta era una reina muy importante, una reina pagana, pues, o sea, idólatra, que escuchó de Salomón y vino desde muy lejos para verlo, como dice, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Los habitantes de Nínive también se levantarán contra esta generación el día del juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás y la señal que vino con Jonás, de que salió de un animal marino, que estuvo 3 días ahí. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Estaban viendo con sus propios ojos la manifestación de Dios, alguien más importante que Jonás, alguien más importante que Salomón, con sabiduría superior, y como una mujer, una reina pagana, empezó a entender y reconoció que Dios era Dios por lo que vio en Salomón. La gente de Nínive, gente muy perversa, terrible, gente sin misericordia, que habían atormentado al pueblo de Israel, se arrepintieron por la predicación de Jonás, que Jonás ni siquiera quería predicarles porque sabía que si se arrepentían Dios los iba a perdonar. Y aquí les estaba hablando también de que la salvación no era solo para los judíos, sino también para los no judíos, los gentiles, ¿verdad? Para ti y para mí, que no pertenecemos al pueblo judío, pero ahora somos hijos de Dios. Y decía, ¿cómo es posible que estas personas, no temerosas de Dios antes, hayan creído por señales mucho más pequeñas, por personas mucho menos importantes en el sentido de que no era el mismo Hijo de Dios, pero llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, y ellos sí se convirtieron y ustedes están viendo la misma manifestación de Dios encarnada en un hombre y no creen? Por eso dice, se van a levantar en el día del juicio contra esta generación. Tiempos difíciles, tiempos duros, pero en estos tiempos también así nos podemos encontrar. Así que sensibiliza tu corazón a lo que el Señor ha estado hablando, porque por eso es importante esta liposucción mental, cambiar de mentalidad, porque podemos volvernos duros como los fariseos y por envidias, por ignorancia incluso también, por querer permanecer en lo que nos parece a nosotros conocido dentro del Señor. Podemos estarnos encontrando ahora sí que en pelea con Dios mismo, y Dios eso no quiere. Dios quiere que tú seas lleno del poder de Dios, así que en este día muévete en ese poder de Dios, escucha la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, ponla en práctica, porque recuerda, eso es más importante, Jesús mismo nos los dijo, así que pongamos en práctica. Amar al prójimo, amar a Dios, amarte a ti mismo. Pon en práctica todo lo que has estado aprendiendo en estos capítulos de liposucción mental. Y bueno, nos vemos mañana en otro episodio para seguir sacando la basura y reteniendo lo bueno. Adiós.